Estamos en directo, sí. Ahí está. Muy buenas a todos, comenzamos nada en segunditos. Decidnos si se nos escucha bien, si veis bien la imagen. Sí. Eso tiene que ser claro, ¿no? Sí. Todo ok, dice. Vale. Ok. Muy bien. Pues cuando quieras, Jesús. Ya está. Sí, ya hemos arreglado Problemas el tema. técnicos, como siempre. Si no tenemos un poquito de estrés al empezar. No te comas el coco, ¿no? Eso fue. ¿Tu marca también bien? Bien, bien. Aquí comienza. Creo que va a comenzar algo, Dani, que va a cambiar nuestra vida. ¿Sí? ¿Tú crees que sí o qué? Seguro que sí. Bueno, pues vamos allá. ¡No te comas el coco! ¡Comenzamos! Es que esta parte siempre la improvisamos, nunca preparamos lo que vamos a decir. Muy buenas tardes a todos. Que sí, que estaba diciendo que esta parte la improvisamos siempre. Me estaban avisando que estaba el micro abierto, ¿verdad? Muy buenas a todos, yo soy Miguel Ángel. Y yo soy Daniel Piñero. Y juntos somos Coaching Pop. Y aquí estamos en tu programa No te comas el coco. Desarrollo personal y coaching con toques de humor, porque conocerse a sí mismo puede ser también divertido. Comenzamos el programa de hoy. Bueno, y te digo una cosa, Miguel Ángel. ¿Qué me vas a decir? A ver. Realmente, o sea, divertido sí, pero hay cosas que nos salen sobre la marcha. O sea, cuando no hacemos un sketch, hay mil cosas que son propicias completamente para que pasen las cosas. Totalmente, pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Nosotros nos dejamos llevar mucho en este programa. Muchas veces nos preguntáis, oye, pero tenéis un esqueleto, o sea, un guión. Bueno, tenemos simplemente unas ideas simples, pero es verdad que nos gusta dejarnos llevar, Sí, ¿verdad? sí. Así que bueno, en el programa de hoy, ¿qué vamos a tratar? Vamos a hablar sobre qué hay detrás de la fe. Ahora que estamos ya llegando a la época de Semana Santa, Sí. aquí en España, que bueno, para los que no lo sepáis, es una etapa donde, digamos que vemos representaciones gráficas de etapas de la Biblia, del pasaje, digamos, de Jesús, de Jesucristo. Y bueno, vamos a ver qué hay detrás de esa fe. En el segundo bloque del programa también veremos cómo creer y tener fe en uno mismo, ¿vale? Ya trasladado a el enfoque de poder crear nuestra propia realidad. Y después daremos también un poquito de lectura del inconsciente y trataremos en nuestra Píldora Flash el cambio. ¿Qué hay detrás del cambio? Eso sí, como siempre, abrimos vías de contacto. Eso es, acordaos que ya podéis contactarnos a través de Instagram, tanto de Coaching Pop como de Onda Capital. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos correo electrónico info@coachingpop.com y luego, lógicamente, el teléfono que nos podéis escribir a través de WhatsApp, ¿vale? El teléfono es el 644-384496 o incluso entrar en directo en un momento determinado, ¿vale? Las vías están abiertas, ahora ya depende de vosotros. Exactamente. Recordad, podéis dejar en esta horita que dura No te comas el coco vuestras preguntas, vuestros comentarios. Nos encanta escucharlo y responder en consecuencia, ¿vale? Hoy además estamos ya en vivo y en directo también en nuestro Instagram. Podéis buscarnos como Coaching Pop, Coaching Pop. ING, ¿vale? Eso Así es. que ahí estaremos todas las semanas en los jueves y también muchas gracias a Mindalia Televisión que como siempre está grabando nuestro programa. Y ahora sí, vamos a comenzar con ese especial Detrás de la Fe. ¿Qué hay detrás de la fe? ¡Comenzamos! Además, sí, un petardazo, ¿sabes? Madre mía.
Muy bien, no os asustéis, ¿eh? No hemos cambiado el programa de repente por un especial de Semana Santa, ¿vale? No. Solo que, claro, vamos a abordar la Semana Santa desde la perspectiva de qué hay detrás de la fe, ¿vale? Ujú. Así que, antes de nada, aclarar lo siguiente para todos los poperos que estáis ahora mismo escuchándonos, o los que nos estáis viendo, aunque sean diferidos. Y es el hecho de que lo que vamos a analizar y transmitir no tiene nada que ver con cuestionar cualquier tipo de religión, de creencia, de fe. Lo que vamos a hacer simplemente es dar una perspectiva neutra y desde el coaching para ver qué entresijos se crean en nuestra mente y crean pues nuestros sistemas de creencia. Eso es. Pueden ser reales o no, pero igualmente vamos a ver qué beneficios puede tener ese sistema de creencia o qué inconvenientes pueden tener, ¿vale? Así que dicho esto, nos podéis crucificar si queréis, pero eso ya lo dejamos en vuestra mano, ¿vale? Eso es. Bueno, lo primero que habría que abordar sería las creencias, ¿no? Realmente, ¿no? Porque antes de la fe, ¿no? Estaría la creencia, ¿no? ¿Qué es una creencia realmente y de dónde surge, ¿no? Y si hablamos de creencia, siempre nos tenemos que referir a experiencia en primer lugar, ¿no? La creencia surge de la experiencia que vivo. Puede ser de algo que yo experimento en primera persona o puede ser algo que me transmiten las personas de mi entorno. Y a partir de la combinación de ambas cosas, pues al final yo forjo en mi vida adulta todo el sistema de creencias en función de todo eso, ¿no? Porque todo al final forma mi experiencia, tanto lo que me transmiten como lo que yo vivo, ¿no? Claro, ocurre una cosa con la creencia. Muchas veces tiramos de archivo, por decirlo de alguna forma, pero no es algo que hemos experimentado en primera persona. Es decir, yo me lo creo porque a lo mejor me lo han dicho, pero no tengo la constatación real de que eso sea así, ¿vale? Entonces tenemos que ir, digamos, al punto clave de dónde surge mi propia creencia, ¿no? Porque muchas veces estamos como en piloto automático, ¿no? Como que ya damos por sentado muchas cosas, pero no nos hemos parado a ver realmente de dónde surge. Y la creencia puede ser tanto positiva como negativa, ¿vale? Porque ahora en estas fechas es como que se generan también dos bandos muy diferenciados, ¿no? Los que defienden la Semana Santa a capa y espada y los que la rechazan muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos que ver de dónde surge tanto la idealización de la Semana Santa como el rechazo, porque ambos nos hablan al final de mi propia experiencia de vida. Exactamente. Recordad además que el sistema de creencias tiene que ver con el concepto que creo de forma intelectual y con la emoción que me hace sentir, ¿vale? Ejemplo, pues, siempre ponemos el ejemplo neutro de un perro, ¿no? Sí. Cuando yo veo un perro, según la experiencia, la interacción que tenga a través de mis sentidos con ese animal y con la emoción que me haga sentir y vibrar en consecuencia esos estímulos, tendré el concepto y la percepción de lo que para mí es un perro. Eso será mi creencia de lo que para mí es un perro. ¿Será real? Para mí sí, porque es mi vivencia, mi experimentación. Ahora, ¿será real para todo el mundo? No necesariamente, cada uno puede tener una experiencia diferente. Y claro, si lo enfocamos en la Semana Santa, ¿qué ocurre? Pues que tenemos a veces un bando pues, de personas que, bueno, lo pueden ver como una semana, digamos, especial, pero sin ningún fervor o sin ningún rechazo, simplemente pueden respetar que hay, digamos, ese tipo de festividad, ¿vale? Sin embargo, también estarán la parte, digamos, ferviente, que no tiene por qué tener nada de malo, que lo vive y lo disfruta desde su creencia, desde su fe, y por otro lado tendremos también la parte, pues, más escéptica o incluso que rechaza esos días de feria, ¿no? O sea, de feria, de fiesta, perdón. Claro, desde ese enfoque, ¿qué ocurre? Que se crean muchísimos enfrentamientos, porque a veces el foco de atención es ver que eso no vale para nada, o al revés, que eso debería ser algo más respetado, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo eso que hay, la creencia que todos tenemos con lo que me hace evocar esa festividad, ¿vale? Si yo, por ejemplo, y pongo un ejemplo neutro, he estado en un colegio, por ejemplo, de monjas, y para mí me han obligado a tener que ir a misa, me han obligado a tener que confesarme, me han obligado a tener que creer en algo, pues puede ser normal que ahora en mi etapa de presente, de adulto, puede ser que rechace esa parte. O todo lo contrario, puede ser que al haberme enseñado ese tipo de práctica, pues ahora me sienta muy bien con ella. Por lo tanto, realmente no podemos determinar si algo está bien o está mal, simplemente cada uno lo tiene que disfrutar según considere y según lo que le haga sentir en su experiencia. Pero es cierto que aquí podemos abordar los picos, porque los picos extremos nunca son buenos, ni en exceso de euforia, ni en el exceso de rechazo o de rechazo, de cabreo, ¿no? Claro. Tened en cuenta que si, por ejemplo, yo he vivido un pasado donde he vivido la imposición de ciertas creencias,
lo normal es que trate de compensarlo, pero lo trato de compensar desde el rechazo de todo, ¿no? Es como que me lo meto ya todo en el saco, sin comprender qué hay detrás a lo mejor de la vivencia de otras personas con respecto a eso, ¿no? Claro, así no puedo comprender y ni tener empatía con las personas que viven esa festividad, ¿no? Porque ya directamente a mí me está recordando algo que me generó dolor, ¿no? De alguna forma. Y claro, desde esa sensación de dolor es como que ya directamente mi sistema automático salta, ¿no? Ante toda imagen que me recuerde al pasado que me hizo sufrir, ¿no? De la misma forma que la persona que ha idealizado en exceso la festividad o la creencia, vive en un mundo tan idealizado de eso que de alguna forma, claro, quiere que todos lo vean igual, de la misma forma, porque no pueden entender desde esa idealización que otra persona no lo vea así, ¿no? Pero claro, entonces ya le está imponiendo su visión del mundo sin darse cuenta de que la experiencia que él ha tenido no la ha tenido esa otra persona. Entonces no se pueden comprender desde esos picos. Hay que llegar a un punto de entendimiento común. ¿Cómo se hace eso? Lo primero es darme cuenta de dónde sale mi propio concepto. Es decir, yo no puedo comprender al otro desde la percepción del otro. No puedo obligarme a entenderla, porque entonces ya me estoy imponiendo nuevamente una nueva creencia. Tengo que comprender de dónde sale mi concepto, ya sea de idealización o de rechazo, para poder ir comprendiendo ese pico, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo. Exactamente. Y ahí tenemos la diferencia entre la creencia que se basa en el creer o en el saber. ¿Qué diferencia hay entre creer o saber? Bueno, el verbo es claro, ¿no? Creer es dar por hecho algo, ¿vale? Pero saber es de algún modo constatar o que para mí lo he puesto en práctica y he visto que tiene un efecto concreto. Claro. Y tenemos que darnos cuenta de que, claro, desde la creencia, si no hay una constatación, normalmente ya hay una imposición de la creencia incluso en mí. Porque o bien quiero evitar algo o quiero conseguir algo que ya viví y que me hizo disfrutar, ¿no? Y no me puedo ver en la experimentación de lo que estoy creyendo. Si no experimento lo que creo, al final simplemente se queda en una idea vaga de lo que quiero atrapar o rechazar en mi vida. Se trata de que me meta de lleno en la creencia, de que comprenda qué hay detrás de mi creencia, de si hay realidad o hay distorsión. Y en este punto nos gustaría aclarar una cosa y decir una cosa. Aquí tiene mucho que ver a veces el concepto de permitirme creer en algo y pasar a la acción en consecuencia. Eso es lo que abogamos, digamos, desde aquí, desde el coaching, además, desde Coaching Pop, ¿no? El hecho de que, más allá de simplemente creer en algo y defender una creencia, lo permitas expresar con tu propia acción. Eso es lo que al final te va a dar el hecho de que no sea simplemente un dogma, es decir, un sistema dogmático de creencias de imposición de lo que se debe hacer, sin ni siquiera permitirme experimentar lo que pueda haber detrás y lo que puedo yo sentir al practicar eso. Habrá personas que para ellas rezar será un modo muy bueno como puede ser la meditación, pero habrá otras personas que a lo mejor el hecho de rezar de un modo concreto a lo mejor no le va. Bueno, pues hay otros modos, hay muchos otros modos de poder sentirte en un diálogo interno, porque al final rezar puede llamarse, igual que meditar puede llamarse, pues un recogimiento de dialogar y de sentir y de ser coherente con uno mismo. Claro. Tenemos que darnos cuenta que el dogma al final impone. ¿Por qué? Porque ya me lo estoy imponiendo yo a mí mismo. Es decir, ni siquiera veo qué es lo que hay detrás de mi propia creencia, sino que simplemente la asumo porque es lo correcto para mí. Pero claro, entonces entro ya en la imposición de imponer a los demás mi propio dogma, de tal forma de que calificaré a los demás de buenos o malos en función de si siguen ese dogma, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que desde ese cerramiento no puedo ni siquiera comprenderme a mí mismo dentro de esa situación, porque ya me estoy imponiendo algo sin haber llegado a lo profundo, desde donde sale precisamente esa creencia. Así que lo interesante es abrirnos y tener una perspectiva abierta a mi propia creencia. Y aunque yo tenga ya una creencia que para mí puede ser válida, puedo estar abierto a experimentar otro tipo de creencias, o por lo menos a relativizar y saber que mi creencia no tiene por qué expandirse e imponerse a otras personas. Claro. ¿Vale? Desde ahí también es interesante, como decíamos antes, el hecho de ver el sentimiento que tengo asociado a ese tipo de expresión, de acción, o incluso de objetivo, ¿no? de práctica. Y esa emoción va a estar condicionada, como hemos dicho antes, por mi primera experiencia con algo relativamente similar para mí. Claro. ¿No? Y desde esa asimilación, pues al final voy viviendo esa experiencia, ¿no?
Y todo lo puedo comprender dentro de ese marco de experiencia, ¿no? Y me puede dar una comprensión mucho más profunda incluso de mi propia creencia, ¿no? Porque me habla de mi propio concepto al final, ¿no? Mis creencias van en función también del concepto que tengo de mí mismo. Si puedo comprenderme a mí mismo, podré comprender mucho mejor mi experiencia y podré tener como consecuencia más empatía con los demás. Digamos que todo al final llega al mismo punto siempre, ¿no? Y es el del conocimiento de mí mismo, de dónde surge mi creencia, de dónde surge mi fe, y puedo descubrirme a mí dentro de esa creencia. ¿Y sabéis qué pasa? Que en el momento que yo me veo a mí mismo dentro de esa creencia, soy incluso mucho más libre dentro de ella, porque puedo ver qué es lo que hay detrás de todos esos entresijos. Y como consecuencia también, doy muchísima más libertad a los demás para que vivan su vida de la forma que crean oportunas. Exactamente. Y claro, desde ese punto tenemos que darnos cuenta que muchas veces aplicamos una creencia sobre otra creencia. Ejemplo, puedo creer y puede ser muy, muy beneficioso el hecho de analizar o de comprender, por ejemplo, el mensaje de Jesús de Nazaret, ¿no? Perfecto. El problema, bueno, problema por llamarlo de algún modo, se crea una nueva creencia sobre una idealización ya previa de una persona o personaje, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurre cuando mi devoción la vuelco, por ejemplo, en una representación concreta, ya sea cuadro, fotografía, imagen, da igual, sobre un personaje? Que al final puede ser que mi creencia esté cada vez creando una mayor fe sobre algo que alguien creó en un momento determinado. Aquí hablamos del efecto, como puede ser, aunque parezca una tontería, el efecto placebo. Sí. Oye, si a ti te vale creer en algo para permitirte vivir tu vida de forma intensa e incluso permisible de actuar en consecuencia, bienvenido sea. Da igual que creas en la Macarena, en el Gran Poder, en lo que quieras, perfecto. Porque estás de algún modo permitiéndote que tu fe después la extrapoles de algún modo a tu propia vida. En el fondo, da igual el motivo con el que te agarres, siempre y cuando lo pongas en práctica en tu vida, porque al final tu cuerpo eres tú quien lo vas a poner en práctica. Claro. El problema es cuando aquí ya entra en juego la creencia quizás de quedarme simplemente en la esperanza, en la fe de que todo cambie. Ahí me voy a dar cuenta de que estoy depositando una creencia sobre un concepto y una imagen que se ha creado exclusivamente, pues eso, desde una creencia, Claro. desde un recuerdo y desde una evocación del propio autor, ¿vale? Desde esa perspectiva, reflexionad, pero perfecto, podéis ser devotos de una imagen, de un cuadro, de una representación, cualquiera, la que sea, pero recordad que al final eso lo puedo extrapolar a la acción en mi vida, que simplemente lo utilizo como una semana al año para intentar tener un recogimiento, pero no extrapolarlo y permitir expresarlo según mi entendimiento en mi vida, se va a quedar en una teoría muerta, en una creencia muerta que me va a llevar simplemente a jugar con los egos religiosos o místicos. Claro, esto es como cuando llega Navidad, ¿no? En Navidad tenemos que ser todos mejores personas, ¿no? Estaríamos hablando de símiles parecidos, ¿no? Y nos damos cuenta de que en el fondo allí también ya habría una imposición de ser bueno en una semana concreta, pero ¿qué ocurre el resto del año, no? Tenemos que darnos cuenta de que en el fondo ya me estaría imponiendo un criterio en función de una época que no tiene nada que ver al final con la expresión de mí mismo, ¿no? Si me di cuenta de eso, al final no lo extrapolaré solo una semana, sino que me daré cuenta de que qué hay detrás en el fondo de mi concepto de imposición con respecto a los tiempos que en el fondo he idealizado, ¿no? Y así podré comprenderme más dentro de esa experiencia. Sino que ocurre que vivo imponiéndome un concepto de mí, pero porque en el fondo siento que no lo estoy haciendo bien. Desde esa sensación de que no estoy haciendo bien mis actos e incluso llevando bien mi vida, ya me estoy censurando a una imposición de lo que creo que los demás me mandan. Claro, el hecho como los Reyes Magos o Papá Noel, la Navidad en sí, ¿no? Se puede extrapolar también a la Semana Santa, aunque parezca mentira. ¿En cuanto a qué? En cuanto en que en el fondo hay una esencia, un espíritu concreto, que es el que mantiene vivo esa festividad, ¿no? Y es el hecho de transmitirnos que a veces la fantasía se puede volver realidad. Imaginaos que os quedáis muy frustrados porque os enteráis, bueno, estamos en un horario infantil, no puedo desvelar cosas. Bueno, imaginaos que en esa festividad os enteráis de que la persona que os tiene que traer regalos a lo mejor no os lo va a traer por algún motivo, o que os han engañado en algún aspecto. Bueno, entiendo que lo pilláis, ¿no, coperos? Desde esa postura que ocurre, que puede ser que se me caiga un mito, puede ser que destrone lo que para mí es el espíritu de la Navidad y lo rechace. Pues lo mismo pasa con la fe en Semana Santa. No es creer y esperar que por pedir me vaya a venir algo,
sino que puedo creer, pero recordar la responsabilidad y la acción depende de mí. Es lo mismo que ocurre en Navidad. Yo puedo actuar y mantener vivo lo que para mí es el espíritu de la Navidad. Pues lo mismo ocurre con la figura de Jesús de Nazaret. Exactamente, se trata de que al final tomemos responsabilidad, ¿no? Si yo me di cuenta de que en el fondo estoy en una posición de no acción con respecto a mi creencia, va a ser simplemente un dogma de repetición de patrones que me va a llevar al final a tener siempre el mismo resultado. Si me di cuenta de eso, puedo vivir a través de esa fe, pero también a través de mi propia acción con respecto a lo que yo comprendo de mí mismo dentro de esa fe, ¿no? Y que cuando decimos acción no hablamos de actos concretos, es aplicar el mensaje de lo que creo. Si yo entiendo el mensaje, por ejemplo, de la figura de Jesús de Nazaret, aplícalo y asúmelo en tu vida, transmítelo en tu vida. No te quedes simplemente ensalzando e idolatrando a esa persona o personaje. Cuando digo personaje no quiero que nadie se lo tome mal, ¿eh? Estoy intentando hablar en un lenguaje lo más neutro posible, ¿vale? Entonces, bueno, desde esa postura que ocurre, que aquí está, pues lo que decíamos antes, la persona que es devota porque idolatra, o la persona que rechaza y que ve que realmente no quiere sentirse sometido a algo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, desde ese punto de vista siempre es lo que decimos, ¿no? ¿De dónde surge mi creencia? Mi creencia surge de mi experiencia. Y mi experiencia siempre me habla de mí. Por lo tanto, no rechacéis absolutamente nada, pero comprended lo que rechazáis. Es decir, no es que me imponga no rechazar, es que comprenda por qué rechazo. Porque si no lo que rechazo, ¿por qué lo rechazo? Exactamente. Si no entiendo lo que hay de realidad detrás de esto. Y esto ocurre mucho con la Semana Santa. Rechazo, no me gusta la Semana Santa. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? Puede ser que haya una parte que no te guste. Perfecto. Pero bueno, hay otro mensaje que te puede gustar. No lo metamos todo en el mismo saco. Eso es. No, por ejemplo, yo en persona no es algo que me disguste, pero tampoco soy una persona seguidora de ver los pasos de Semana Santa, por ejemplo. Pero si me lo encuentro por la calle, me gusta verlo como un hecho artístico y como un mensaje que en ese momento irradia y transmite la escenografía. Perfecto. Pues déjate llevar por lo que te evoca, pero recordad lo que estábamos diciendo, no tienes por qué rechazarlo. Si lo rechazas es porque hay algo de ti que te evoca precisamente un sometimiento, una censura, y la realidad es que para gusto los colores, pero somos libres precisamente de cada uno accionar y expresar lo que creemos. Claro. Hay muchos poperos que nos comentaban a veces en talleres, en cursos, ¿no? que rechazan mucho este tipo de festividades, ¿no? Y se daban cuenta precisamente de eso, ¿no? De que en el fondo habían vivido una infancia, ¿no? Que por ejemplo en Navidad, pues ellos no habían tenido lo que otros niños tenían, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que cuando ya eran mayores y volvían a vivir esa festividad, pues la rechazaban muchísimo porque para ellos era hipocresía, ¿no? Era la sociedad viviendo una hipocresía constante, ¿no? Y se podían dar cuenta precisamente de eso, ¿no? De la asociación que habían hecho desde su propia experiencia. Y en el momento que se daban cuenta de que era una asociación de su propia experiencia, empezaban a relativizarlo y decían, oye, pues es verdad que puedo vivirla. No tengo por qué meterme de lleno en el concepto, es decir, yo la puedo vivir a mi manera, pero ya no la rechazo. Y eso me hacía, o sea, esas personas decían, esa comprensión de mi propia experiencia me ha hecho mucho más libre, ¿no? Pues en este caso es exactamente lo mismo. Date cuenta, popero o popera, de lo que has vivido en tu vida con respecto a esta festividad para que te puedas comprender mucho mejor dentro de ella. Ya sea en el polo positivo o negativo, volvemos a lo mismo. Los picos, ya sea de euforia o de sufrimiento, igualmente nos están hablando de esa experiencia. Y dentro de ella te puedes comprender. Exactamente. Así que, popero, recuerda, detrás de la fe lo que hay es la transmisión en acción de lo que para ti es ese mensaje, ¿no? Que de algún modo sientes. Pues permítete expresarlo, permítete compartirlo y no te quedes solo en la creencia y en la espera de esa fe, ¿vale? Así que ahora vamos a continuar con precisamente cómo creer y tener fe en uno mismo, porque estamos hablando de algo externo al fin y al cabo, sí. Pero oye, ¿qué ocurre en nuestra vida cuando no confiamos o creemos en nosotros mismos? Claro. Pues vamos a verlo ahora en unos segunditos, así que no os perdáis este segundo bloque que comenzamos dentro de unos minutitos. ¿Se escucha fútbol? Ah, no, se escucha una retransmisión. Ah, la Semana Santa. Te escuchaba por debajo. Canciones de Semana Santa. Ay, que digo que tengo los volúmenes. Volvemos en unos minutitos, pero los que estáis ahí, si queréis hacernos llegar vuestras, bueno, pues preguntas o experiencias, comentarios, lo que queráis. Tenemos, a ver, está por ahí Bequeriana, Teresa, hola Teresa, Pilar, hola.
Bueno, y hay varias gente. Plastinología. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Nos conocemos solo vía mensaje, que hace unas cosas muy chulas con la Sí, plastilina. sí, yo las he visto también. Chulísimas, Muy chulas. chulísimas. A las 8. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí, ¿vale? Así que recordad, ¿queréis enviar algo? Hacednoslo llegar y en este ratito os lo podemos responder Claro. también de forma más directa. Bueno, hoy estrenamos Instagram. Oye, ¿lo escucháis bien? ¿Lo veis bien? ¿Qué os parece? ¿Hay algo que queréis sugerir? Es el momento de dejarlo en ese chat que tenéis ahí, ¿vale? De todas formas, todos los que estáis ahora mismo viéndonos, recordad que también tenemos un canal de YouTube, que lo podéis buscar como Coaching Pop. Uy, me he dado con el botón en la cara. Y en ese canal de Coaching Pop solamente tenéis que ir a YouTube y buscarlo como tal y podéis ver programas anteriores de No te comas el coco, pero también muchos otros programas que compartimos, ¿verdad? Eso es. Pues acordaos, en el canal tenemos tanto Diario de Dos Cosas Frikis, que básicamente lo que comentamos ahí pues son experiencias de crecimiento personal, pero desde una forma más desenfadada. Después están todos los programas anteriores de No te comas el coco, y después tenemos reflexiones y experiencias e incluso videotalleres completos. Así que si queréis abordar algún tema en concreto, buscadlo porque hablamos de muchísimos temas. Ponemos muchísimas cositas. Ay, mira, Oye, es que no me sale el nombre. Perdona, ¿no? Perdona, exactamente. Saludos, chicos. Por acá escuchándolos mientras trabajo. Un abrazo. Muchas gracias, Me ha hecho mucha ilusión verte ahí, porque hace un tiempecito ya que nos escribimos, que vi lo que hacía, y la verdad es que me encanta. Hace una cosa chulísima. Además hace cosas de Barrio Sésamo, de Sesame Street. Sí, yo le estaba echando un vistazo también. Qué chulo. Está muy bueno. Así que los que estáis ahora viéndolo, pincharle en el perfil porque tiene cosas muy chulas. ¿Vale? Ya el domingo lo que sea. Por cierto, Teresa, también muchas gracias por la propuesta de temas que nos has hecho, ¿vale? Para que hablemos de fobias y de cosas similares, ¿vale? Lo tendremos en cuenta para abordarlo. Eso es. Animaos de verdad, porque hay muchísimos temas y a lo mejor nos estás escuchando y hay algo que te está resonando, pero no te atreves a lo mejor a comentarlo. Pues atrévete, y si quieres, dínoslo con un nick y así no decimos directamente tu nombre, porque hay muchas personas con que le da corte por el hecho de que es un tema a lo mejor privado y les da pues cosilla de que se entere su entorno. Pues dejarnos un nick y os lo comentamos, pero solo de forma encubierta, ¿vale? Es otra forma. Exactamente, lo importante, como decíamos Vámonos, antes, que no nos quedéis Macareno, parados, Villanero. que arranquéis, Izquierda adelante, la derecha acción. atrás. Ah, Sí, empezamos ya. empezamos, Vale, ¿no? vale. Ahora ya no, Semana Santa ya no, ¿no? Ya está. Pero despídete. La de Doraemon, ¿no? Despídete. ¿De qué me iba a despedir? De la sección, ¿no? Ah, vale. Me he despedido ya, ¿no? Bueno, pero... Volvemos en este segundo bloque, no sin antes decir que hasta aquí hemos hablado un poco del especial Semana Santa que hay detrás de la fe. Eso es. Lo intentamos, como siempre decimos, hacer de un modo neutro. No estamos diciendo que estemos ni a favor ni en contra de algo, porque es absurdo, Sí. ¿vale? Es absurdo ver lo bueno o lo malo. Lo importante es que cada uno se quede con la esencia de lo que entiende y sobre todo que vea los picos extremos de rechazo o de euforia, porque ambos te van a llevar a una distorsión en tu vida y a un estancamiento precisamente de la libertad de expresión y de experimentar tu vida. Por lo tanto, pero permitiros reflexionar sobre ello, más allá de quedaros con la primera impronta que os puede hacer sentir las palabras que estamos diciendo. De hecho, como siempre decimos, si algo que decimos os molesta mucho, escucharlo nuevamente, apuntarlo y reflexionar sobre ello o hacérnoslo llegar, porque de ahí vais a sacar mucho jugo. ¿A que sí, Marga? Marga está ahí en Mindalia grabando y ella también está trabajando, ¿verdad? En ella misma. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, continuamos con el segundo bloque. ¿Cómo creer en ti y tener fe? Ah, la de Doraemon. La de Doraemon. Ah, es Doraemon, es verdad. Qué guay. Nos hemos saltado lecturas del inconsciente. Oye, ¿verdad? Nos hemos saltado de lecturas del inconsciente. Bueno, para hacerlo. Lo hacemos ahora, ¿no? En un momentito, claro, como... Lo metes, ¿no? Sí, la meto, pero entonces tengo que cortarla. Pues la dejas y la hacemos igualmente, Sí, ¿no? ¿no? Es que la he cogido de YouTube, entonces cortaría ipso facto. Vale. Ah, vale. O la hacemos luego. La hacemos Hacemos luego. ahora la respuesta que nos... La pregunta que nos envió la popera. ¿Te parece? Y ahora metemos la lectura. Le he puesto incienso para crear Es de ambiente. esto de relax, pero parece.
Aquí estamos, volvemos y bueno, tenemos un mensaje que nos ha enviado además una popera que vamos a escuchar ahora y como sabéis tenemos las vías de contacto. Eso es, acordaos que nos podéis contactar a través de todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también a través del teléfono de Onda Capital, que es el 644-3844-96. Exactamente, hacernos llegar esos mensajes. Vamos a escuchar ahora el mensaje de una popera y esto sí, queremos decir algo. Esta semana no tenemos encuesta de Instagram para ver qué programa queréis que abordemos en el siguiente programa. ¿Por qué? Bueno, la próxima semana es festivo, Jueves Santo, aquí en España. No tenemos No te comas el coco, pero podéis escuchar un programa antiguo que no hayáis escuchado, ¿eh? Claro. Y entonces, bueno, la siguiente semana, después de Semana Santa, es decir, dentro de 15 días, vamos a hacer un especial nuevamente de Coaching Pop Responde. ¿Tú preguntas? Y nosotros respondemos. Exactamente. Pero pregunta, pregunta. Tenemos muchas preguntas acumuladas ya de otros programas, que recordad que lo podéis dejar en comentarios, ya sea en Mindalia Televisión, en el canal de Coaching Pop, en Instagram de Onda Capital. Podéis dejar vuestros comentarios y vamos recabándolos, recopilándolos. Estamos muy contentos porque tenemos muchísimas preguntas, muchísima participación. Y de muchos países, De además. muchísimos países de Latinoamérica y también de España, de diferentes partes de España. Pero seguid enviándolas porque siempre vamos a hacer regularmente nuevos programas de Coaching por Responde. Lo que se quede en el saco no va a caer en saco roto, valga la redundancia, sino que lo recuperaremos en futuros Coaching por Responde. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar el mensaje de esa popera. Ujú. Muchas gracias, Pompera. Muchas gracias, María, amigas de Patri. Eso. Sé quién es Patri, no sé quién eres tú, pero muchas gracias por escucharnos. Sí. Es una pregunta muy interesante. Mm. ¿Por qué una persona que tiene muchas ganas de algo o de hacer algo, al final se le quitan las Sí. ganas antes de tiempo? Bueno, nosotros decimos que ese es el síndrome de los Reyes Magos, ¿vale? Porque es que creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Es como que tengo mucha ilusión por algo, pero en el momento que lo tengo, ya es como que baja, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no, Popera? Básicamente es tratar de suplir una carencia afectiva, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al ser una carencia afectiva nunca va a ser suficiente, sino que siempre voy a necesitar más y más. Entonces, claro, desde ese punto de vista, tengo que darme cuenta de dónde surge mi carencia en primer lugar. Si no detecto de dónde procede esa carencia, es decir, esa falta de amor en mí, en el fondo, no puedo darme cuenta de que estoy, digamos, actuando impulsivamente y tratando de llenar un vacío que en el fondo nada tiene que ver con lo externo. Claro, esa desgana, esa pereza surge por algo. No es que no nacemos realmente con una desgana o siendo personas más perezosas. Realmente hay algo ahí que nos cohíbe. Y el hecho, y lo hemos abordado en otros programas de No te comas el coco, el hecho de que tenga mucha motivación de hacer algo y lo primero que hago es empezar a pensar sobre ello y compartirlo con todo mi entorno. ¿Qué ocurre? Que si esa motivación está basada, como decía ahora mismo Dani, en el reconocimiento que los demás me van a dar y lo orgulloso que me voy a sentir de lo guay de mi idea, ¿no? De lo bueno de mi idea, al final el simple hecho de ir contando lo que voy a sentir cuando haga el proyecto va a ir creándome ya un alivio sobre la motivación que ha creado la acción, digamos, inicial. ¿Y a qué me va a llevar? Al final probablemente no hacer ni siquiera ese proyecto o esa acción. ¿Por qué? Porque ya estoy teniendo la recompensa que busco al crear ese objetivo, esa meta, ¿no? Digamos que me marco. Puede pasar que esa meta sí que empiece a realizarla, pero como decía Dani, los Reyes Magos, ¿no? Va bajando las ganas, la ilusión de tener eso, porque a lo mejor, probablemente no, seguro, no está alineado con mi entusiasmo, con mi verdadero disfrute. Claro. También hay otra posibilidad, y es el hecho de que yo me haya sentido sometido en mi infancia, ¿no? Es decir, tengo un concepto del amor que hace que no me quiera atar a nadie. Esto tiene que ver más con el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor tengo una pareja, pero tengo al final la necesidad de romper al poco tiempo porque es como que me baja, ¿no? El entusiasmo o el amor hacia esa persona, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con la sensación de que yo he vivido una percepción de familia donde me he sentido muy sometido, ¿no? O ha habido muchas peleas o mucho rechazo dentro del entorno familiar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo vivo al final una relación de pareja, estoy asociando lo que yo he vivido
en mi entorno cercano familiar, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que no me quiero volver a sentir sometido a la familia, ¿no? Y como consecuencia, pues al final mi mente salta en el piloto automático y tiene la necesidad de rechazar eso cuando llevo ya un cierto tiempo con una misma persona. Después, Popero, tenemos el lado contrario, que van a ser las personas que van a juzgar a las perezosas, que es el hecho de las personas que se obligan demasiado, el no fallar, el ser muy responsable, el obligarse a hacer determinadas acciones. Claro que ocurre, esas personas, su alivio, ¿cuál va a ser? Juzgar a las personas que no lo hacen, para aliviar y pensar que están haciendo lo correcto, a pesar de que en el fondo no les hace realmente disfrutar o no es lo que quieren en su vida, ¿vale? Así que muchísimas gracias, María, por ese mensaje que nos has enviado y ya sabes, haznos llegar tus comentarios, preguntas, esto ya para todos los poperos. Ahora sí, vamos a abordar cómo creo en mí, cómo tengo fe en mí mismo, qué es qué es tener fe en mí mismo. Ahora lo vamos a ver después de lecturas del inconsciente. Vale, simplemente Pues sí. lo podemos hacer, ¿Uno? ¿no? Venga, vale. Sí. Pero ¿tienes Jesús alguno? ¿Uno? Vale, vamos a hacerlo. Pero no dice que Jesús tiene uno. No dice que Jesús tiene uno. ¿Qué? ¿Jesús tiene uno entonces o no? Nosotros, ¿no? Ah, no, vale, vale. Cualquiera de los dos. Vale. Lecturas. Lecturas del ¿Y inconsciente. cuál es? Esto es Pink Flash. Pero ¿y cuál era la canción? No me acuerdo. En la hoja está, no sé, yo de cabeza no No me ha me dado igual. la de siempre. No me acuerdo. Es anterior a esa, si la tienes por lista. Ah, ¿de tú del inconsciente? Sí, sí, sí. Esa. Lecturas del inconsciente. ¿Tienes una situación que se repite en tu día a día o un sueño recurrente? ¿Algo que de alguna forma te inquieta y quieres saber qué hay detrás? Pues esta es tu sección, Lecturas del inconsciente. Analizamos tanto sueños, dibujos, situaciones que no sepas darle una comprensión, un entendimiento. ¿Cómo tienes que hacer para hacernos llegar eso? Muy simple, nos puedes enviar tus dibujos, haciéndonos una fotografía, a nuestro WhatsApp o correo electrónico. Recordamos el WhatsApp 644-384496 y correo electrónico info@coachingpop.com y acordaos que se escribe con A y termina en ING. ¿Sobre qué puedo hacer el dibujo? Pues un dibujo sobre mí mismo, o sobre mis miedos, o sobre mis metas, de lo que queráis. Eso sí, si queréis especificárnoslo, perfecto. También podéis hacernos llegar vuestros sueños, como redactáis un pequeño texto de cuál ha sido mi sueño y qué he sentido en él, hasta donde recordéis, o un audio, si puede ser un audio, genial, ¿vale? Porque es mucho más, da mucha más información que a lo mejor el texto escrito. Y lo mismo lo tenéis que hacer llegar por esa vía, ¿vale? Así que recordad, lectura del inconsciente es tu sección. Hoy vamos a analizar un dibujo, tenemos muchos, pero vamos a coger solo uno porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Tenemos un dibujo que nos lo envía María GF, ¿vale? Ella nos ha hecho un dibujo con varios elementos. Veremos arriba que hay un edificio que pone una H, puede ser como un hostal, hotel, casa, ¿vale? Después por otro lado tenemos muchísimos personajes, primero mayores en la parte superior y después más chiquititos en la parte inferior. Y en la parte central ha dibujado un vehículo, un coche, ¿verdad? Sí. Con Una bicicleta. Y después justo en la parte de más abajo, pues se ve, bueno, yo diría que es como una clase, ¿no? Hay un profesor, una pizarra, creo, ¿Vale? Interpretar, y después como muchas cabecitas que supongo serán de los alumnos. Y en la parte derecha, pues una persona mirándose en un espejo, parece ser, ¿vale? Por lo que yo entiendo en el dibujo. Pues vamos a ir analizando qué simboliza esta parte. Primero la parte superior. Interesante que sepáis lo siguiente. La parte superior siempre implica mis emociones positivas. Cuando más inferior sea, son mis emociones negativas. Cuadrante, digamos, parte central del folio, mi presente. Mi presente, lo que me hace sentir muy bien o lo que me hace sentir muy mal. Parte izquierda, mi pasado. Parte derecha, mi futuro. Y ahora, bien, dando estas indicaciones, vamos a pasar a ver qué hay detrás de ello. Bueno, aquí ha representado como un hospital, ¿no? La parte de la derecha, ¿no? Eso implica
nacimiento, ¿no? En primer lugar también, idealización del pasado de alguna forma. Un entorno familiar donde probablemente pues sí que vivió ciertas situaciones de una forma pues más positiva, como que se sentía seguro esta persona dentro de un entorno familiar. Es el hecho también interesante ver que el edificio Sí. es muy grande Sí. y tiene una zona, un cartel como de hotel, que Sí. esto simboliza la parte del pasado. ¿Eso qué significa? Que me he sentido que mi hogar no es estable o no he tenido un hogar fijo. Probablemente he estado moviéndome mucho entre varias casas o varias personas y no he sentido que mi hogar sea estable. Y eso pues me ha dado a veces un sentimiento pues no agradable, Claro. evidentemente, ¿vale? En la parte presente vemos que hay una pareja y eso es mi concepto de la pareja. Puede ser que esta persona ahora mismo sí tenga una relación y esté pensando precisamente en el futuro de esa relación con respecto a si tener o no tener hijos y ser o no buen o mal padre o madre, en este caso madre. Claro, visto desde esa forma, María sí tiene un precedente de pasado Sí. donde no se ha sentido Sí. con un hogar fijo, ahora ella no tiene un referente propio personal de cómo ser y cómo aplicar ese rol. Claro, de hecho en la parte inferior está muy relacionado con eso que dice Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque se representa un coche. Un coche es cómo dirijo yo mi vida. Y de alguna forma está estancado en el concepto del pasado. Si nos damos cuenta, en el presente lo que tenemos con respecto a eso es una bicicleta, pero que no tiene a nadie sentado encima. Es la sensación de que no hay nadie dirigiendo mi propia vida, ¿no? Es la sensación de sentir que no puedo dirigirla, ¿no? Porque no sé hacia dónde dirigirme exactamente, ¿no? Ni siquiera tengo la sensación de querer realmente a lo mejor abordarlo porque me da miedo, ¿no? Me da miedo la responsabilidad en función también de lo que yo he vivido. Y además muy interesante, el coche está en la parte del pasado, es decir, de algún modo iba un poco siguiendo una dirección, ¿no? Pero en el presente está la bicicleta, como dice Dani, vacía. Claro. Por lo tanto, no sé por dónde tirar y además, comparativamente hablando, me comparo mucho y me veo muy inferior y siento mucha inseguridad al respecto, ¿vale? Por otro lado, en la parte más inferior está el desarrollo profesional o la relación con personas, que es lo que ha dibujado en la parte inferior. Esto básicamente simbolizará que ha tenido situaciones donde se ha sentido ridiculizada o expuesta en su clase, en su colegio, en su educación, y se ha sentido mal en entornos cerrados sociales, ¿vale? Eso en el futuro, ¿a qué le lleva? A que María, en este caso, tiene ahora miedo a, digamos, relacionarse con otros porque no confía en ella misma. Claro, digamos que entra en una comparativa, ¿no? De ahí el espejo, ¿no? Se ve a ella misma, pero se ve en una imagen distorsionada, ¿no? Con respecto a lo que ve en el espejo. Entonces es como que no sé cómo me tengo que comportar porque me da miedo relacionarme de alguna forma con otros. Claro, así que teniendo todo ese conjunto, María, el consejo principal es: comprende y acepta el pasado que tuviste, porque en el presente no vas a cambiar tu pasado. Por mucho que tú te esfuerces en ser buena pareja, buena madre, buena compañera, buena amiga, si lo haces desde el filtro de la comparativa del pasado, siempre te vas a sentir muy chiquitita y muy insegura. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la creencia. Si has creído ser insegura, vas a tener cada vez más angustia y más inseguridad. Porque vas a estar dándole cuerda a ese pollito que es nuestro miedo. El miedo es como un pollito de cuerda y cuanta más cuerda le demos, más salta y eso nos hace sufrir, ¿vale? Por lo tanto, María, no te compares tanto, te invitamos a que te reconcilies con tu concepto de pareja y de relaciones sociales, porque la realidad es que desde la comparativa no vas a conseguir nada más que sentirte cada vez más chiquitita, más insegura. Por lo tanto, María, reconcíliate con esa parte, ya sabes que puedes hacerlo o bien empatizando con los roles que en tu pasado te hicieron sentir así, y también con la réplica que en el presente tienes en tu relación social y en tu relación de pareja, ¿vale? Y recuerda, no necesitas tener el reconocimiento externo, lo que necesitas es tener tu propio reconocimiento y confianza. Recordad, poperos, que si hay alguien que se siente identificado con este tipo de situaciones, que quiere abordar algún tema en concreto, tenemos secciones privadas habilitadas para ello. Podéis contactarnos a través de todas nuestros contactos, ya sea por email o por teléfono. Nuestro teléfono es el 955 45 55 44. Y nuestra página web www.coachingpop.com, ¿vale? Ahora vamos a dar paso a una llamada que tenemos, que nos ha enviado un popero, bueno, que nos está haciendo un popero o popera. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y recordad, animaos, este programa es vivo, lo hacéis vosotros. Así que hacérnoslo llegar, ¿vale?
Sí, vamos a escuchar. Sí, hola, muy buenas. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo te llamas, Pupera? Lourdes, muy bien. Muchas gracias, Lourdes, por llamar. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, mucha ilusión eso, que lo escuches además Sí. en directo. Pues haznos llegar a tu pregunta. ¿Querías preguntar algo, Lourdes? Pues somos muchas familias, muchos hermanos, Sí. y yo no sé por qué me da la sensación Ujú. que cada vez que digo algo sobre mi familia en particular, no tengo hermanos, sobre mis hijos, ¿no? Sí. Como que nunca se nota lo que hablo, lo que digo, lo que pongo sobre la mesa. No sé si es la sensación que a mí me da. Ujú. Digamos que te sientes poco escuchada, ¿no? Es lo que, poco atendida, poco valorada, ¿no, Lourdes? Pues mira, sí, no lo podía expresar porque estoy muy nerviosa. Nada, No te preocupes. Aquí estamos entre amigos, Lourdes. No te está escuchando casi nadie. Siéntete relajada y simplemente déjate llevar. Sí, tienes una sensación un poco de sentirte poco valorada, poco atendida, poco escuchada, ¿no, Lourdes? Vale, y eso te hace sentirte mal, ¿no? Y no sabes cómo gestionar esa situación, ¿no, Lourdes? Porque además me entra como una sensación de angustia Ujú. Perfecto. y me hace ponerme triste. Claro. Si te das cuenta, la tristeza realmente ahí, ¿de dónde te surge, Lourdes? Del hecho de que te sientes no atendida, o no arropada, o no comprendida, ¿verdad? Desde esa postura, Lourdes, realmente el problema lo tienes realmente en el momento donde sientes que no te están reconociendo o atendiendo, o lo tienes ya previamente donde tienes el concepto de que no te van a atender o a tener en cuenta. Exactamente. Date cuenta de una cosa, Lourdes, detrás de ese polo, de ese momento, también tú misma puede ser que estés comunicándote desde una identificación concreta. Eso es. Entonces date cuenta de que realmente para poder abordar la situación, aunque tú creas que es solamente en ese momento concreto, ya hay una parte de ti que se siente inferior a los demás comparativamente hablando. Evidentemente no es una realidad, pero tú te lo has creído, ¿vale? Entonces tienes que darte cuenta de esa realidad de dónde parte, ¿no? Siempre lo decimos, de dónde parte el concepto que tengo de mí mismo. Ahí está. Porque Lourdes, en el fondo, cuando yo estoy atento a ese reconocimiento, hay una parte de nuestra mente que decimos, si nos escuchan lo sabrán, ¿no? Que decimos siempre que es la mente inconsciente, ¿no? Es decir, yo voluntariamente, conscientemente, no sé realmente de dónde me viene mi sentir o mi creer, pero hay algo que es real y es que lo siento. Pues aquí el hecho de necesitar tener un reconocimiento de los demás parte precisamente por haber tenido una sensación de carencia o de sentirme no lo atendida que a mí siendo niña me hubiese gustado, ¿vale? Entonces desde esa postura que ocurre, que estás buscando sentirte, digamos, más reconocida, pues a través de los demás. Pero fíjate, Lourdes, en tu vida realmente, si tú no te reconoces, ¿cómo te van a reconocer los demás? Es decir, si una persona se cree que es fea, ¿tú crees que los demás la van a ver guapa? Si esa persona da por hecho que tiene que disimular su aspecto físico, Lourdes. Entonces, si tú partes de la base de que no te van a escuchar o te sientes, entre comillas, diferente o inferior o menos atendida que los demás, tu comunicación a veces va a ser menos conciliadora. Vas a transmitir una cierta necesidad de imponer de algún modo que te escuchen, o al revés, una cierta pasividad y dejadez, porque vas a creer que a lo mejor tu opinión no es tan válida, pero no es real, ¿eh, Lourdes? Desde esa postura, sí. Cuando comento algo, Ujú. como yo me veo atendida, creo que tengo que volver a pensar y no, mal, Ujú. como que, perdona, estoy invisible. Claro, pero si te das cuenta que hay detrás de ese sentimiento de visibilidad, Es que realmente muchas veces a mí me pasaba algo muy parecido, Lourdes, y no me daba cuenta de que realmente la sensación que yo tenía de que los demás no me atendían, partía en el fondo de que yo al final siempre me amoldaba a lo que los demás querían para mí o lo que yo consideraba que tenía que hacer para que los demás me quisieran, ¿entiendes? Entonces, claro, si yo me acostumbro a siempre seguir una norma que los demás me imponen, no, yo me la impongo con respecto a lo que yo considero que los demás me van a aceptar.
claro, a los demás al final lo que les llega es, pues eso, el menosprecio que yo a mí mismo me estoy haciendo sin darme cuenta, evidentemente, ¿no? Los otros, evidentemente, a su misma vez no lo hacen conscientemente. Es un automatismo. Si yo me quedo en una posición de ser muy chiquitito, los demás van a tener la sensación de guiarme, de que me tienen que guiar forzosamente. ¿Y qué ocurre? Que inconscientemente hablando van a tener siempre el chip de que mi opinión al final no cuenta, pero no es porque ellos voluntariamente me menosprecien, sino porque se da una correlación o una compensación de esos dos roles, ¿entiendes? Del fuerte y del débil. Es que al final... Sí, realmente sí, pero no es consciente, Lourdes. Ahora que nosotros te lo estamos diciendo y tú misma puedes evaluarlo, revisarlo, digamos, desde tu diálogo interno, puedes darte cuenta de que probablemente sí que tienes ya una predisposición a precisamente aplicar ese rol. Y claro, si yo ya voy predispuesta a eso, los demás van simplemente a responder en consecuencia. Imagínate que yo te digo, hola, ¿qué tal estás, Lourdes? Pues tú me vas a responder de forma conciliadora, ¿verdad? Pero si yo te digo, hola, ¿qué tal? A lo mejor ni me respondes porque no le estoy dando valor en primera persona a lo que estoy comunicándote. Imagínate si en vez de eso lo que te digo es, buenos días. Evidentemente vas a pensar que mejor no le respondo que me va a morder. Y claro, la persona que al final se siente invisible, cuando se aguanta y no se comunica internamente y comprende que todo parte también por algo que sin darte cuenta estás irradiando, al final explota. Y cuando explota, a ver quién te aguanta, Lourdes. No, Gracias a ti. Gracias a ti y muchas gracias por escucharnos, Lourdes, ¿vale? Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo y cualquier cosa, aquí estamos. Hasta luego. A ti. Bueno, muy bien esta llamada, como siempre decimos, pero gracias por estar ahí y por llamar. Y ahora pasamos a esa parte, bueno, realmente estamos hablándola ya sí. A través de la popera. Ha venido, ¿no? una pregunta realmente totalmente a colación de lo que íbamos a tratar, ¿no? De la creencia, de cómo creer en mí, ¿no? Sí. Y básicamente lo que estamos diciendo es el kit de la cuestión al final de todo, ¿no? ¿Cómo creer en mí? En primer lugar tengo que ver qué concepto tengo de mí y cómo me estoy comunicando con los demás. Exactamente, porque si no sé qué concepto tengo sin darme cuenta de mí, no me voy a dar cuenta de que estoy transmitiendo ese concepto. Imaginaos que yo creo ser Doraemon. Voy a actuar como Doraemon y voy a ir buscando a los novitas de mi vida. Entonces, a veces no me doy cuenta de que quiero ser novita porque quiero que me ayuden, pero es que yo voy siendo Doraemon entregándome a los demás. ¿Entendéis el símil? Pues eso podemos aplicarlo y ser conscientes en nuestra vida. ¿Qué ocurre con lo que percibo? Los demás me dan en consecuencia a lo que yo emito. Por lo tanto, como siempre decimos y como lo hemos dicho a Lourdes, predisposición de dialogar y de ser humilde y sincero con uno mismo. Claro. Porque si ante lo que decimos directamente crees que no es así, lo que decíamos antes de la defensa de la creencia, ni siquiera te vas a plantear el ver si realmente esa creencia, o sea, si eso es así. Claro, y pasa también una cosa. Normalmente cuando me genera un rechazo lo que estoy escuchando porque implica una acción en mí, también parte de la sensación de que lo estoy haciendo mal. Es decir, no me gusta lo que escucho porque me da la sensación de que me están castigando con lo que me dicen, ¿vale? Y tenéis que daros cuenta de que nuestra comunicación no va en función de deciros lo que hacéis mal, sino para que os deis cuenta del automatismo que habéis cogido sin daros cuenta, como todos los cogemos. Y recordar que la zona de confort, que es quedarme acomodado en mi creencia limitante. Cuando algo me incomoda o me molesta, ahí hay una clave importante que descubrir, porque me estoy sintiendo fuera de esa zona de confort. Acordaos, el ser consciente de un automatismo no es un castigo, al contrario, es un premio, porque ahora me puedo dar cuenta y lo puedo gestionar. Antes ni siquiera me daba cuenta. Y todo lo que he hecho en función de ese automatismo no es una vida errónea, sino que es una vida experimentada desde ese matiz simplemente. Y ahora puedo hacerlo desde otro punto de vista, perfecto. Pero no rechacéis todo lo que vivís. Toda experiencia al final me habla de mí mismo y es aprovechable desde ese punto de vista. Es empoderarnos y darnos cuenta de que podemos ser los responsables de nuestra vida, porque si no lo somos, haremos responsables de nuestras penurias o malestar a los demás. Pero realmente estamos nosotros esperando que los demás cambien para yo sentirme bien. Popero, popera, levántate. Uy, camina, me decir, anda, me voy a aparecer un mensaje bíblico. Pero sí, es real, levántate
Y anda, popero y popera, no te quedes esperando. La esperanza está muy bien si empiezas a materializarla con tu expresión. Pero si te quedas esperando, además la palabra esperanza, la etimología viene de la cualidad de esperar. ¿Pero qué ocurre si me llevo toda la vida esperando? Claro. Pues que nada, va a cambiar lógicamente. Entonces me tengo que dar cuenta de que el cambio empieza por mí. O sea, si yo no empiezo a caminar, todo va a seguir igual. Si sigo culpando a los demás de mi vida, nada va a cambiar. Porque los demás no tienen que cambiar. Lo que tengo que cambiar es mi percepción de mí en primer lugar. Y en función de lo que yo comprendo de mí, puedo comprender al otro. Si no, lo único que hago es justificar mi no acción porque los demás no me dejan. Claro, y aquí llegamos al punto contundente, popero, popera. El hecho de tener la certeza de que la vida es mía y mi responsabilidad. Es decir, no ver la vida como un camino de sufrimientos o no ver la vida como un camino de necesitar cambiarla para que vaya mejor. La vida es plenitud y la plenitud lo abarca todo, tanto las experiencias buenas como las experiencias malas. Por lo tanto, si tengo la certeza de que cualquier experiencia va a ser aprovechable y va a ser disfrutable, aunque crea que no, me voy a dar cuenta de que voy a dejar de presuponer que mi vida es mala y que lo que me va a llegar va a ser peor, o voy a dejar de presuponer que debo cambiar algo. Voy a pasar a vivir siendo, en vez de vivir esperando ser. ¿Vale? Y ahora sí, pasamos a la reflexión en la parte final del programa. Programamos nuestra mente para creer en lo posible e imposible, en lo sencillo y lo difícil. Así, vivimos asumiendo lo que presuponemos que somos sin descubrirlo. Porque, ¿para qué si no es posible o es difícil? ¿Hasta qué punto te permites probar qué es y quién eres en realidad? Si das por hecho algo, te identificarás con tu creencia limitante y solo podrás esperar que algún día todo cambie. La vida no es estancamiento, es fluir constante. Y tu espontaneidad espera ser liberada. ¿La pildofla da tiempo o ya no? ¿Eh? La pildofla ya no da tiempo, ¿no? Vale, sonido. No, lo dejamos. Dale rápido. Lo dejamos. Bueno, ya estamos llegando a esa parte final, se pasa Sí, volando el tiempo, siempre, ¿verdad? Del siempre. programa. Muchísimas gracias a todos, poperos, como siempre, por estar ahí. Un tema muy interesante, el hecho de creer y confiar en mí, tener fe en mí. Ujú. Porque si yo no creo y confío en mí, ¿cómo espero que los demás lo hagan? Como le Claro. decíamos a Lourdes. Es que es eso, si yo no me amo a mí, ¿cómo espero que los demás me amen? Si yo no me respeto, ¿cómo espero respeto? Tiene que partir de mí y en función de lo que yo me permita a mí, me lo darán los demás. Pero tiene que partir de mí, es fundamental que tome predisposición y acción en mi vida. Y cuando lo doy, vendrá, pero no porque exija que me lo den o que venga de vuelta, sino porque precisamente lo doy libremente. Y eso se nota, se transmite, se encaja y la persona libremente va a querer corresponder con eso. Por lo tanto, no seamos los jueces de nuestra vida y seamos las personas libres que se permiten vivir su vida, en vez de vivir a través de lo que los demás le den en su vida. Eso es. Muchísimas gracias como siempre, poperos, a todos por estar ahí. Nos vemos, eso sí, el jueves de la semana que viene, no, de la siguiente. Los que queráis aprovechar esta semana de carencia de programa para ver programas anteriores, recordad, tenéis en Mindalia Televisión, tenéis en el canal de Coaching Pod de YouTube, podéis visualizar también en el iVoox de Onda Capital los podcasts. O sea que tenéis una infinidad de formas Montones. para disfrutar y ver talleres, conferencias, experiencias de otros poperos, etcétera, etcétera. Y como siempre recuerda, ¡No te comas el coco! Hasta la próxima semana, No, gracias. la otra. Bueno, la otra. Muchas gracias, Gracias poperos, a por todos, estar ahí. Nos vemos dentro de poquito, de 2 Sí. semanas, 15 días. Pensad en las preguntas, pensad. Dentro de 2 semanas. Nos vemos, gracias. Que no me daba cuenta de la hora, perdone,